Pues bueno, hoy vamos a comenzar a montar nuestra impresora Anet A6. Voy a realizar el tutorial de montaje, ya que muchísima gente me lo habéis pedido. Y pues bueno, voy a realizarlo, voy a intentar hacerlo en un vídeo completo, para que sea mucho más fácil de ver, mucho más fácil de entender. Y voy a hacerlo de la mejor forma posible, para que lo entendáis perfectamente. Antes de empezar con el montaje, pues bueno, lo que haremos será retirar las protecciones del acrílico. Como podéis ver, yo ya las tengo retiradas, ya se nos queda totalmente el chasis en negro. Y a partir de aquí ya podemos empezar a montar nuestra impresora. Para los que os asusta un poco el montaje de una impresora 3D, pues bueno, deciros que tanto en este modelo, en la Anet A6 como en la Anet A8, nos viene un manual perfectamente detallado, como podéis ver, que nos indica, pues bueno, los pasos que tenemos que seguir a la hora de montar la impresora. Y nos va indicando qué tenemos que hacer en cada momento. Yo en la otra impresora, en la Anet A8, no seguí el manual, seguí los vídeos de montaje. En esta voy a seguir el manual de montaje, a ver si con el manual consigo montarla más rápidamente o incluso más fácil. Y también, pues bueno, para pasar el manual a vídeo en español. Y bueno, ya puedo daros algún consejillo y algún truco a la hora de montar cualquier pieza diferente al manual y demás, para que también pues realicéis también pequeñas mejoras a la hora de montarla y no tal cual dice el manual. Así que bueno, comenzamos con el vídeo. El primer paso que vamos a hacer va a ser montar la placa delantera de la estructura y los dos triángulos que irán colocados aquí a un lateral. Para ello necesitaremos el marco delantero, los dos triángulos estos que podéis ver aquí, y 6 tornillos de métrica 3×18 y 6 tuercas de métrica 3. Para montar las piezas del chasis, los laterales, como podéis ver, aquí nos vienen unas pequeñas ranuras. Y en estas pequeñas ranuras, pues bueno, tendremos que colocar una tuerca de métrica 3 aquí, como podéis ver. Y esta pieza irá anclada al chasis. Para que lo veáis claro, vamos a hacerlo así. ¿Veis? La pieza entra aquí, aquí va el tornillo y la tuerca se queda por detrás. Hay que hacer esto, como estáis viendo, en todo el chasis. Lleva 6 anclajes, por lo que introduciremos el tornillo, cogeremos un destornillador y apretaremos ya el tornillo e iremos colocando los otros tornillos de los soportes del chasis. Ahora colocaríamos todos los tornillos. Ya hemos colocado 1, 2 y 3 y realizaríamos los mismos pasos en la otra parte del chasis. Y como podéis ver, yo tengo todos los tornillos puestos. Ya se nos queda aquí la estructura delantera totalmente montada. Para los que me preguntáis que qué modelo de impresora comprar, si la A8 o la A6 y cuál de las dos es mejor, pues bueno, como podéis ver, la Anet A6 aún no la hemos montado, pero ya os puedo decir que este chasis lo veo más robusto, ya que viene todo en una pieza, es decir, la parte delantera nos viene toda en una pieza. Esto lo que hará será que no se tambalee la impresora. Sí que es cierto que la Anet A8, si la coges de arriba y mueves un poco, se tambalea un poco. No sé yo esto hasta qué punto influirá en la impresión, pero bueno, yo os digo que este chasis lo veo más robusto, incluso el montaje lo veo mucho más fácil, ya que en la Anet A8 tuvimos que montar todos estos marcos laterales y demás. Pero bueno, vamos a seguir con el montaje y al final del vídeo daré mi pequeña opinión sobre una impresora y sobre otra, comparándolas un poco. Para el siguiente paso vamos a necesitar 4 tornillos de métrica 3×18 y 4 tuercas de métrica 3, exactamente los mismos tornillos que hemos utilizado para anclar el chasis. También necesitaremos esos dos triángulos, o como queráis llamarlos, pero bueno, estas son las dos piezas que necesitaremos ahora y que irán colocadas aquí arriba de la siguiente forma. Tendremos que atornillarlas de la misma forma. Aquí pondremos un tornillo y aquí debajo la tuerca, de la misma forma que la hemos puesto en el chasis. Una vez atornilladas estas dos piezas, como podéis ver, con los tornillos por aquí, como podéis ver, esto ya va tomando forma, ya vamos viendo una impresora 3D, así que bueno, pasamos al siguiente paso. En este paso vamos a utilizar 4 tornillos de métrica 3×12, vienen marcados en la bolsita. 4 tornillos de métrica 3×18, que ya hemos utilizado montando el chasis. 2 tornillos de métrica 2, que serán para anclar el final de carrera. El final de carrera del eje I, que nos viene marcado aquí en un papelito, nos tiene que poner end stop I. El motor, que nos viene marcado también con la I, y axis motor. Y estas piezas que estáis viendo en el vídeo, ¿vale? Tenéis que buscarlas en vuestros componentes y coger estas 4 piezas de acrílico que estáis viendo ahora mismo. Esta pieza, esta otra pequeña, que es donde irá al final de carrera,
y la placa trasera. Así que vamos a empezar a montar todo esto en esta placa. Para que lo tengáis más claro a la hora de montarlo, pues bueno, voy a colocar las piezas sin atornillarlas para que veáis dónde tienen que ir colocadas y luego ya las atornillaremos. Esta pieza, que es donde irá anclado el motor, irá en este agujero de aquí. La pieza donde irá montado al final de carrera irá colocada aquí, de esta forma. ¿Veis? Aquí ya pondremos el tornillo. Y esta otra pieza, en forma de L, irá colocada aquí. ¿De acuerdo? Para que lo veáis mejor, voy a ponerlo así. Tendrá que ir así, de esta forma. Y a partir de aquí ya empezaremos a atornillar. Como siempre, los tornillos que hemos utilizado para anclar el chasis y las tuercas, que se me olvidó mencionarlo antes. Y empezaremos a anclar los tornillos como hemos montado ya en el chasis, de la misma forma. Aquí va todo igual, se pone la tuerca, se mete el tornillo, se aprieta y listo, muy sencillo. Una vez atornilladas las piezas, se nos quedará de la siguiente manera. Como podéis ver, la pieza está aquí en L, los tornillos ya colocados, por aquí pasará el motor y aquí arriba colocaremos el final de carrera. Ahora vamos a colocar el motor, que irá colocado aquí, y tendremos que colocarle los tornillos de métrica 3×12, los de la bolsita que os he enseñado anteriormente, 3×12 como podéis ver ahí, y atornillarlo. El motor tendrá que ir así, de esta forma, con la conexión hacia adelante. Así que ahora cogeremos los 4 tornillos de métrica 3×12, he cogido 5, y atornillaremos el motor. Es muy importante revisar que los pequeños prisioneros que vienen en el motor están bien apretados, no están hacia afuera ni nada. Ahora vamos a colocar el final de carrera del eje Y, que os había comentado antes, con los 2 pequeños tornillos de métrica 2 y lo anclaremos al chasis. Así que vamos a ello. El final de carrera debe ir aquí, colocado de esta forma. ¿Vale? Aquí tenemos el motor y aquí tenemos el final de carrera. Debe ir colocado así. Así que ahora lo que haremos será poner los tornillos por arriba y atornillarlo a los pequeños agujeros que vienen en el soporte del final de carrera. Como podéis ver, ya tenemos el final de carrera atornillado. Y para los que no sepáis cómo funciona un final de carrera, pues bueno, el final de carrera básicamente lo que hace es que cuando viene por aquí el plato, pulsa el final de carrera y el final de carrera le está diciendo a la placa que, oye, ya ha llegado al final, ya está la base en el final, deja de mover este motor para que la base no vaya más atrás y lo arranque todo. Básicamente es un avisador para avisar a la placa de que deje de girar el motor porque la placa ya ha llegado al final. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es montarlo en la parte inferior de nuestra estructura que acabamos de montar antes. Ahora cogeremos la estructura, ¿vale? Si os fijáis, aquí era la rueda de la pantalla, entonces esta es la parte delantera. Tendremos que darle la vuelta y aquí tenemos ya la parte trasera, donde hemos montado los triángulos estos. Por esto irá montado aquí detrás. Esto tendremos que cogerlo, ¿vale? Con el motor a esta parte de aquí, a la derecha de la parte trasera, y colocar la pieza aquí. Y lo mismo, cogeremos 1, 2, 3 y 4 tornillos con la tuerca, del mismo método que ya hemos hecho en el otro chasis, y lo atornillaremos. Para todo el chasis se utilizan los mismos tornillos, por si tenéis la duda, llegados hasta este punto, así os lo digo para no tener que volver a mencionarlo. Cuando os diga vamos a montar chasis, es que vamos a montar ya los de métrica 3×18. Una vez ya con los tornillos puestos, ya podremos levantar el chasis y ver que se nos queda ya el motor ahí colocado y al final de carrera. Ya vamos avanzando en el montaje de esta Neta 6. El siguiente paso es montar el alojamiento de enrodamiento de la correa del eje Y. Esta pieza ya nos viene montada y nada, básicamente tendremos que coger la pieza esta que estáis viendo ahora mismo en el vídeo, que es la parte delantera del eje Y, y colocarla de esta forma, con el pequeño ángulo este hacia abajo. Y ahora, si os fijáis, tendremos que colocar el rodamiento aquí, en estos 4 agujeros, ¿vale? Estos 4 encajan aquí. Y nada, simplemente un tornillo de chasis aquí y otro tornillo de chasis en la otra parte. Así que nada, una tuerca por aquí y el tornillo por detrás, como os he enseñado hasta ahora. Bien, ahora aquí tenemos 4 varillas. Estas 2 varillas son de métrica 8, son las que utilizaremos ahora, y estas 2 otras varillas son las que utilizaremos luego para los motores. Así que tendremos que coger las más largas, para el que no entienda de métricas. Ahora lo que vamos a necesitar son 12 arandelas de métrica 8 y 12 tuercas de métrica 8. Y vamos a montar estas tuercas y arandelas
en las varillas de la siguiente forma. Colocaremos una tuerca al final de una varilla. Ahora por el otro extremo le introduciremos una arandela. Ahí lo tenemos. Se nos quedará así, ¿vale? Ahora introduciremos otra arandela. Se nos quedará ahí. Ahora introduciremos otra tuerca, que tendremos que ir pasándola hasta el final de la varilla. Aquí tenemos ya pasada la tuerca a la parte inferior de la varilla. Por aquí la hemos introducido y la hemos pasado hasta abajo. Como podéis ver, tuerca, arandela, arandela, tuerca. Y ahora vamos a introducir otra tuerca. Esto ya luego veréis para qué se hace y para qué sirve. Así que pasamos otra tuerca y después le pondremos otra arandela. De esta forma, tuerca y arandela, al contrario que antes. Iremos pasándolo hacia abajo. Ya tenemos aquí la tercera tuerca y arandela. Tiene que estar de esta forma. Esta arandela se quedará a la inversa que esta. Así que ahora lo que vamos a hacer es introducir otra arandela y otra tuerca por aquí. Y hacemos lo mismo, lo pasamos hasta abajo. Iremos dejándolas a unos espacios de unos 3 dedos. Aunque bueno, esto nos dará igual, ya que luego habrá que ajustarlo cuando la montemos en la impresora. Esto es más o menos para dejarlo cuadrado y ya está. Y aquí ya tenemos la otra tuerca y arandela pasadas en la varilla. Ahora cogemos otra tuerca y detrás otra arandela. Y lo mismo, lo pasamos un poco hacia abajo. Vale, ya tenemos aquí, ya hemos puesto 1, 2, 3, 4 y 5 tuercas. Y ahora para finalizar vamos a introducir la sexta arandela y la sexta tuerca. Esta ya es la última y esta ya la dejaremos aquí al principio. Vale, como podéis ver tiene que quedarse así. Tuerca, arandela, arandela, tuerca, tuerca, arandela, arandela, tuerca, tuerca, arandela, arandela, tuerca. Vale, como podéis ver ya tenemos las dos varillas montadas con las tuercas. Van de la misma forma las dos, como os decía antes. Vosotros os preguntaréis, ¿para qué tanta parafernalia y aquí tanta tuerca y tanta arandela en dos varillas? Pues bueno, estas son las varillas que van en el inferior de nuestro chasis. Son las que le darán rigidez al chasis. Por eso las tuercas, para poder apretar las tuercas sobre el chasis. Pero bueno, vamos mejor a ver cómo se montan las varillas en el chasis. Cogeremos una de nuestras super varillas con las tuercas ya montadas y le quitaremos la última tuerca y arandela. Y ya vamos a montarla en el chasis. Como podéis ver, tendrá que ir montada aquí. Tenéis que tener en cuenta que tienen que ir dos tuercas a la parte de aquí dentro. Por lo que tendréis que pasar una tuerca hacia dentro. ¿Vale? De esta forma. Introduciremos la varilla por el segundo orificio de debajo del final de carrera. Lo veréis claro ya que entra totalmente recto. Y introduciremos por detrás la arandela y la tuerca. Y aquí pues bueno, ahora veréis para qué servían las tuercas. Esta la apretaremos hacia allí y esta hacia aquí. Las apretaremos y haremos lo mismo en la otra varilla. Como podéis ver ya hemos puesto las varillas y las tuercas apretadas en el interior de donde va el motor. Y ahora estas tuercas de aquí delante también tendrán que ir aquí para ya poder apretarlas y dejar ya totalmente fijado el chasis. Una vez hayamos ya ajustado también estas tuercas ya aquí, ya lo que vamos a hacer ya es coger la super llave que nos viene en el kit y empezar a apretar ya tuercas para dejar ya firme el chasis. Si no queréis coger esta llave, pues bueno, podéis coger una llave inglesa, una llave fija normal. Pero bueno, yo para que veáis que efectivamente se puede montar el kit con lo que nos viene, pues voy a coger esta llave. Apretamos todas las tuercas bien. Si os podéis ayudar de una llave inglesa para aguantar la contratuerca, mucho mejor. Una vez ya apretadas las 8 tuercas de esta parte del chasis, ya vamos a pasar al siguiente paso. Aquí nos habrán quedado 2 tuercas más, que será para lo mismo, para anclar la parte delantera que habíamos montado antes, ¿os acordáis? Pues bueno, esta parte tendrá que ir así, con el rodamiento hacia arriba, como podéis ver, como os había dicho antes, la ranura hacia abajo, y le colocaremos de esta forma, y lo mismo, quitaremos las 2 tuercas de aquí, e introduciremos la placa para poder ya atornillarla, y que se nos quede totalmente sujeta. Vale, aquí ya introduciremos la placa de esta forma, en el orificio de abajo también,
Y aquí ya pues introduciremos las arandelas. Y ahora ya las tuercas. Ahí estamos ya poniendo la tuerca. No la introduciremos mucho la tuerca, ya que bueno, tiene que quedarse un pequeño trozo más o menos como este que estáis viendo aquí, para que el chasis luego cuadre. Lo pondremos aquí y ya apretaremos las tuercas traseras y lo mismo, apretaremos las dos tuercas para que se quede bien sujeta esta pieza. Las tuercas de momento no las apretaremos del todo, ya que bueno, aquí van otras varillas y seguramente habrá que ajustar esta pieza hacia adentro o hacia afuera. Así que de momento no las apretamos del todo, ya que si no luego tendremos que aflojarlas. Después, si vemos en la caja de nuestra impresora, tenemos 6 varillas, 2 más cortas, 2 medianas y 2 más largas. Aquí cogeremos las 2 medianas, es decir, las intermedias, que son las que irán colocadas en la parte inferior de nuestro chasis. A estas 2 varillas habrá que introducirle a cada varilla 2 deslizadores de estos. Así que bueno, cogeremos un deslizador, lo meteremos en la varilla, cogeremos otro deslizador y lo mismo con la otra varilla. Le introduciremos los 2 deslizadores. Aquí encima irá colocada nuestra cama caliente para que se deslice. Aquí tenemos los rodamientos, que es muy aconsejable lubricarlos con aceite de máquinas de coser o con grasa de litio. En el siguiente paso necesitaremos 4 tornillos de métrica 3×18, los de chasis, que os había dicho anteriormente, y las 4 tuercas correspondientes. También necesitaremos 4 piezas de estas, de las que son así en forma alargada y redonda y con un agujero en medio. ¿Dónde irá colocado esto? Pues bueno, esto irá colocado aquí. Aquí introduciremos la varilla y esto lo que hará es de tope al atornillarlo para que las varillas deslizantes no se muevan. Es decir, esto va de la siguiente manera. Introduciremos por aquí la varilla, ¿vale? Como podéis ver, y en la parte trasera también la introduciremos en el agujero de arriba de la varilla roscada. Tened en cuenta que los deslizadores tienen que quedarse con la parte esta plana hacia arriba. Si los colocáis al revés, luego os tocará girarlos. Vamos, tienen que quedarse de esta forma, tal cual estáis viendo en el vídeo. Y bueno, esto ahora lo que nos hará será de tope, como os decía. Hay que poner el tornillo e introducir el tope aquí en un orificio que hay. Y esto, pues bueno, básicamente ponemos la tuerca por detrás y hace de tope para que la guía deslizante no se salga hacia adelante con los movimientos. Aquí simplemente la atornillamos y ya está. Y realizaremos los mismos pasos en la otra varilla para dejarla totalmente fijada. Una vez ya colocadas las 2 varillas con los deslizantes de la cama caliente, aquí ya podremos apretar las tuercas, ya que ya tendremos la distancia fijada gracias a las varillas deslizantes, que se nos tienen que quedar al tope del tope delantero y al tope del tope trasero. Aquí ya podremos apretar las tuercas para que se quede totalmente la estructura ya rígida. En el siguiente paso ya cogemos la placa metálica esta, que es donde irá encima la cama caliente. Cogeremos 2 soportes de los que estáis viendo ahora en el vídeo, de estos con 2 agujeritos, y 4 tornillos de métrica 4×12, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es colocar estos 2 soportes aquí atornillados con los tornillos de métrica 4×12, ¿vale? La atornillaremos, pero no los apretaremos, los dejaremos algo flojos, ya que por aquí pasará la correa y este es el mecanismo para tensar la correa del motor del eje Y. Vale, como podéis ver, yo ya tengo aquí las piezas colocadas con los 4 tornillos que os había dicho antes. No las apretamos, las dejamos totalmente flojas para luego poder introducir por ahí la correa y poder tensarla. Una vez ya montados los soportes estos de la placa de metal, lo que haremos será coger los 16 tornillos de métrica 4×8 que nos vienen en la misma bolsita que los tornillos de los soportes estos, y ya empezaremos a atornillar la placa metálica a los deslizantes para que ya se nos quede fijada a nuestra impresora, ¿vale? Así que cogeremos los deslizantes, los colocaremos en los orificios y introduciremos ya los tornillos y iremos atornillando toda la placa metálica a los 4 deslizantes. Una vez ya puestos los tornillos de la placa metálica a los deslizantes, pues bueno, ya podremos ver que la placa ya se nos desliza a través de los deslizantes por las varillas. Ahora ya lo que haremos será darle la vuelta a nuestra impresora para poder colocar ya la correa inferior. Aquí lo que haremos será coger el rollo de correa y vamos a medir la correa para poder cortarla y que se nos quede un trozo más o menos ajustado, para que bueno, no malgastar correa, aunque viene de sobra. Si os engañáis cortando no pasa nada, porque viene correa de sobra. Pero bueno, la colocaremos, vamos a hacer las cosas bien. La colocamos aquí, ¿vale? Tendrá que ir desde el motor del eje Y, pasando por la placa deslizante, pasando por el rodamiento inferior
y volver a la placa. Es decir, cortaremos más o menos por aquí para que nos sobre correa. Ahora lo que haremos será pasar un trozo por aquí, por el soporte. Voy a acercar la cámara para que lo veáis bien. Vale, metemos un poco de correa por este soporte y lo apretamos bien apretado para que la correa no se mueva y se quede bien fijada a la placa deslizante. Apretamos bien los tornillos para que no se pueda aflojar. Ahora ya pasamos la correa por el motor, por aquí dentro, ¿vale? Que se quede la correa por la parte de arriba de esta placa. La pasamos por el rodamiento de abajo, a ver si la podéis ver ahí. La pasamos por el rodamiento de abajo y la metemos en el otro soporte. Tensamos la correa con la mano y apretaremos este soporte. ¿Veis? Que se quede bien tensada. Y apretamos el otro soporte. Ahí bien, para que se quede bien fijada, tal cual hemos hecho en el soporte anterior. Y nada, muy sencillo colocar la correa, ¿eh? Como podéis ver, el montaje de estas impresoras parecía muy difícil, pero después de ver estos vídeos yo creo que os está quedando bastante más claro cómo va el montaje y lo fácil que es. Yo realmente cuando compré la NET A8 pensaba que el montaje sería súper difícil, pero bueno, ya habéis visto que no está costando demasiado este montaje, el otro tampoco me costó demasiado. Si se sigue el manual y de paso, pues bueno, también veis este vídeo con estos pequeños truquitos que os voy diciendo, no tendréis problema con el montaje. Volvemos a poner la impresora del derecho y seguimos con el montaje. Ahora, según el manual, tocaría la parte de montar la cama caliente aquí, pero bueno, yo voy a esperar al final a montarla, porque bueno, si nos cae alguna pieza encima o algo, podemos llegar a estropearla. Así que bueno, ese paso lo dejaremos para lo último, para cuando tengamos ya la impresora finalizada, ya que bueno, de momento no hace falta montarlo, ya que esto se puede montar al final. Y así, pues bueno, si nos cae algo, evitamos romper la cama caliente. Según estoy revisando, al final de carrera lo que tenemos mal colocado. Según el manual nos decía que lo colocáramos así, pero va totalmente al revés. La parte negra tiene que ir a la parte derecha para que el plato cuando llegue ahí toque bien. Ya que así nos toca en la parte metálica y toca más tarde de lo que debería tocar. Así que bueno, vamos a girarlo para tenerlo bien colocado. Vale, ahora sí que tenemos ya bien colocado el final de carrera. Debe ir de esta forma. No sé yo los chinos en el manual porque lo han puesto al revés. Pero bueno, mientras solo sea esto, que es solucionable de una forma fácil. Ahora vamos a montar las estructuras de los motores de los ejes Z. Para ello necesitaremos los dos motores marcados con una Z, es decir, los motores Z. Y vamos a montar la estructura, que vendrá siendo esto. Tendrá que quedarnos así, con los pivotes estos, con los dos pivotes de cada pieza hacia la derecha, ya que esto luego irá anclado al chasis y aquí irá colocado nuestro motor hacia arriba. Así que bueno, aquí lo mismo, tuerca, tornillo, y iremos montando lo que viene siendo la estructura para el motor. Esto simplemente lo veréis, cuando lo montéis veréis que aquí tiene que ir la tuerca con el tornillo, los tornillos que hemos utilizado para el chasis, como os he dicho antes, iremos montando estas piezas. Una vez ya montada la pieza con los 4 tornillos, se nos quedará de la siguiente forma. Como podéis ver, esta parte irá al chasis y aquí tendremos que colocar nuestro motor por la parte interior. Saldrá por arriba y por la parte superior tendremos que colocarle los 4 tornillos de métrica 4×12. Aquí irá el cable hacia la parte trasera y es recomendable colocar ya el cable para que así luego, pues bueno, a la hora de montarlo nos cueste menos trabajo pasarlo por donde tiene que ir. Así que ahora cogeremos el cable y lo enchufaremos aquí para tenerlo ya conectado. Los cables que tendremos que conectar a los motores Z, pues bueno, serán los que vienen marcados con el Z motor, ¿no? Una vez tengamos ya el motor anclado con los 4 tornillos a este soporte que hemos fabricado y con el cable ya colocado, ya tenemos este motor listo colocado en este soporte. Ahora habrá que hacer lo mismo con el otro motor. Como podéis ver, yo tengo los dos soportes de los motores ya montados. Ahora hay que montarlos en el chasis. Aquí irá el chasis y aquí irán 3 tuercas y los 3 tornillos irán al chasis. Así que vamos a montarlos. A la hora de montar los motores en el soporte, van colocados aquí y atornillados. Hay que tener en cuenta que tenemos en un soporte un cable mega largo, que este soporte, este motor con el cable largo, tendrá que ir colocado a la parte derecha de la impresora, ya que nuestra placa de la impresora irá colocada aquí y bueno, hay que pasar el cable hasta esta parte. Y en la otra parte irá la fuente de alimentación. Esto hay que tenerlo muy claro porque si no luego, pues bueno, nos va a faltar cable
a la hora de pasarlo hacia aquí. Si os fijáis, los cables de los motores tienen que salir por el orificio trasero de donde hemos colocado el soporte del motor. Y como podéis ver, pues bueno, ya tenemos los dos motores colocados con sus soportes anclados al chasis. Esto ya va avanzando el montaje, así que bueno, continuamos con el siguiente paso. En el siguiente paso vamos a necesitar esta pieza que estáis viendo aquí. Es una de las piezas laterales por donde pasarán las varillas superiores de los ejes X, y aquí irá colocado el motor que nos queda por colocar, el motor X, irá colocado aquí. Así que bueno, cogeremos los 4 tornillos de motor, los de métrica 4, y lo atornillaremos. Tenéis que fijaros que colocada la pieza de esta forma, el motor debe ir hacia allí, hacia la izquierda, de la misma forma que estáis viendo aquí en el vídeo, ya que luego esta pieza irá montada de esta forma en la impresora, y por aquí detrás ya pasará la correa. Vale, ahora para el siguiente paso necesitaremos la pieza que acabamos de montar en el motor y la otra pieza que va colocada a la otra parte, con las guías y la varilla roscada y tal. También necesitaremos las 2 varillas más pequeñas que nos quedan por ahí para poder montar ya todo esto en la impresora. Ahora ya lo que haremos será coger las piezas del eje X y colocar las varillas ya para poder colocar en sus guías las piezas. Tenéis que fijaros a la hora de montar los soportes de los motores, que tiene que quedar el orificio por donde irá la varilla hacia la parte de fuera. Como podéis ver aquí. Así que ahora pues bueno, tendremos que colocar esta pieza con el motor, con los dientes mirando hacia adentro, de esta forma, y ya lo que haremos será introducir la varilla por la parte de arriba, pasarla por el rodeamiento de la pieza del eje X e introducirla en el orificio de abajo. Como podéis ver, aquí lo tenemos. Y ahora ya aquí en la parte de arriba tendremos que ponerle el típico tope que habíamos puesto también en la parte inferior. Tendremos que ponerlo aquí y atornillarlo para que nos sujete la guía y no se pueda salir hacia arriba. Así que como hemos hecho antes, cogemos el tornillo de métrica 3×18, la tuerca y el tope, y ponemos el tope y lo atornillamos. Una vez atornillado ya el tope, ya se nos quedará la varilla fijada, y esto ya podremos desplazarlo sin que la varilla se mueva hacia arriba o hacia abajo. Ahora haremos el mismo proceso en la otra parte. Aquí haremos lo mismo, cogeremos el soporte que va a esta parte, cogeremos la varilla y el soporte tiene que ir colocado de esta forma, al igual que la otra parte. La rueda está dorada hacia el interior. Meteremos la varilla por la parte de arriba, la meteremos por el rodamiento y lo anclaremos a la parte de abajo. Colocaremos el tornillo y el tope con la tuerca, al igual que hemos hecho en la otra parte, y ya se nos quedará totalmente fijada también esta parte para que no se mueva la varilla. Lo apretaremos bien para que no se pueda mover. Y ya tenemos lo que viene siendo las 2 guías montadas. Ahora nos faltará montar el extrusor y las varillas que van aquí. Así que bueno, vamos a seguir con el siguiente paso. Ahora cogeremos las 2 varillas roscadas que nos quedan, las que habíamos dicho antes que son para los motores, y simplemente tendremos que introducirlas por aquí arriba, por el otro agujero que hay al lado de la varilla deslizante, roscarla aquí en el soporte este, aquí va roscado, ¿vale? Lo roscaremos e irá bajando. Y esto tendremos que introducirlo en el motor, ¿vale? Lo introduciremos en el motor y apretaremos el prisionero del motor para que se quede totalmente apretado y no se mueva la varilla. Así que bueno, aquí con la llave Allen o con un destornillador que tengáis de puntas de llave Allen, para mí es más cómodo utilizar el destornillador, apretamos el prisionero de aquí y el de la otra parte para asegurarnos de que se quede bien apretado y que no se vaya a mover la varilla a la hora de moverse el motor. Ahora haremos lo mismo en la otra parte, introduciremos la varilla y apretaremos también los prisioneros del motor para que sujeten la varilla. Vale, como podéis ver ya tenemos las varillas fijadas. Como podéis ver, si rodamos el motor, este eje ya va hacia abajo y hacia arriba, y si movemos este, pues bueno, ya nos va hacia abajo y hacia arriba, que esto es básicamente el funcionamiento de los motores. Mover el eje X. Ahora en el siguiente paso ya vamos a montar el extrusor. El extrusor es la pieza por donde saldrá el filamento y nos permitirá imprimir cualquier pieza. ¿Cómo funciona un extrusor? Pues bueno, un extrusor básicamente lo que hace es calentar la parte metálica de la boquilla a los grados que le digamos para deshacer el filamento para que salga por la boquilla deshecho para poder construir nuestra pieza. ¿Cómo hace esto? Pues bueno, le da alimentación a los cables, calienta y el filamento se introduce por la parte superior, ¿vale? Para introducir el filamento tendríamos que pulsar aquí y meter el filamento totalmente recto. El filamento pasa por aquí, el pequeño motor hace girar una rueda dentada que empuja el filamento hacia abajo en la cantidad que está diciéndole la placa en cada momento.
Ahora en esta parte del montaje necesitaremos el extrusor completo y las dos únicas varillas que nos quedan, las más largas. Ahora si os fijáis en la parte derecha de la impresora, aquí tenemos dos agujeros con los dos topes sueltos, pues por aquí tendremos que introducir las dos varillas que irán luego sujetas al extrusor. Pasaremos las dos varillas hacia allí y ahora pasaremos a colocar el extrusor. Aquí, como podéis ver, ya tenemos las dos varillas pasadas y ahora cogeremos el extrusor y tendremos que colocarlo con el ventilador hacia la parte delantera. Y nada, simplemente pasaremos las varillas por los rodamientos del extrusor. Pasaremos las dos varillas por el extrusor y ahora nos iremos a la otra parte. Aquí bajaremos la pieza a la misma altura que la otra para poder introducir las varillas por el interior. Así que nada, cogeremos la varilla y la introduciremos en el otro orificio de la otra pieza. Como podéis ver, es muy sencillo todo esto. La verdad que cuando ves todas las piezas te asustas y dices, ¿cómo voy a montar yo esto? Pero bueno, una vez estás montándolo ya ves que es súper sencillo. Tienes un manual muy bien explicado de cómo montarlo y además también vas a tener ahora este vídeo que espero que te sirva de ayuda a la hora de montar tu impresora. En esta otra parte, pues bueno, las varillas tienen que entrar hasta el tope que aquí ya viene montado ya de fábrica. Simplemente caiga a tope y ya en la otra parte ya cogeremos el tope, los dos topes, y los apretaremos para que esas varillas no se puedan salir hacia afuera. Es lo mismo que hemos hecho en la parte superior, pero aplicado a la parte del eje X del extrusor. Hacemos lo mismo con el otro tope, lo apretamos bien y ya tendríamos lo que viene siendo el extrusor montado. Aquí ya podemos ver el extrusor montado, ¿vale? Que esto se irá moviendo para imprimir, que junto con el movimiento del plato inferior pues nos irá realizando la pieza. Bien, vamos a ver cuál es el siguiente paso y vamos a realizarlo. En el siguiente paso vamos a colocar esta pieza cuadrada en el extrusor, que aquí será para atornillar nuestro ventilador de capa. Para ello necesitaremos dos tornillos de métrica 3×10, aquí los tenemos, y se atornillarán aquí abajo. Aquí abajo hay dos pequeños agujeros, como estos, y tendremos que pasarlos por ahí y atornillarlos al extrusor. Aquí podemos ver ya la pieza atornillada para el ventilador de capa, y ahora tendremos que coger otra pieza pequeña para colocar el final de carrera del eje X en el extrusor, y también cogeremos dos pequeños tornillos de métrica 3×6 que tendremos también en la misma bolsa de los tornillos de ventilador de capa. ¿Dónde va colocado esto? Pues esto va colocado aquí detrás de los cables del extrusor, ¿vale? Es decir, va aquí para poder colocar aquí el final de carrera. Aquí veis los agujeros y aquí estáis viendo también dónde va colocada la pieza. Ahora vamos a instalar el ventilador de capa a nuestro extrusor. El ventilador de capa irá colocado aquí, en la pieza que acabamos de atornillar, esa pieza cuadrada grande, pues irá atornillado aquí el ventilador de capa. ¿Para qué se usa un ventilador de capa? Pues bueno, el ventilador de capa lo que hace es, en cada capa, echar un flujo de aire para que el filamento se seque rápidamente, para que no se vaya hacia abajo y se quede perfectamente en el sitio. El ventilador de capa actúa a partir de la primera o segunda capa, creo que es. En las primeras capas no actúa, ya que lógicamente las primeras capas se tienen que pegar bien a la cama caliente. Así que bueno, vamos a instalar el ventilador. Aquí necesitaremos dos tornillos de métrica 3×25, los otros dos que nos vienen en la misma bolsa de estos soportes que acabamos de instalar. Y aquí nada, simplemente con esta boquilla mirando hacia adentro, colocaremos el ventilador de esta forma. Lo atornillaremos y ya lo tendremos colocado en nuestro extrusor. Aquí tenemos ya el ventilador colocado, totalmente fijado, como podéis ver. Y bueno, este cable vamos a echarlo hacia arriba. Como podéis ver, ya tenemos aquí mucho enramal de cable, que luego ya iremos ordenándolo. Bueno, aquí en el ventilador de capa, yo por ejemplo ya me he impreso esta pieza, que es recomendable tenerla, ya que distribuye mejor el flujo de aire. A vosotros os vendrá la otra pieza blanca, que ya visteis en el vídeo anterior del unboxing. Yo la tengo por ahí, no sé dónde la he dejado. Pero bueno, ya me he impreso esta con la otra impresora para poder colocarla aquí. Se coloca aquí abajo. Y lo que va a hacer, pues bueno, es repartir mejor el aire por toda la pieza. Ya que la que nos viene de serie, pues solo tira el aire por aquí. Y esta lo que va a hacer, pues es eso, repartir todo el aire por toda la pieza. Entonces nos va a quedar una pieza con mejores acabados. Yo voy a colocarla ya por aquí. Y así ya la tengo puesta. Ahora llega el momento de unir el extrusor, que como podéis ver lo tenemos totalmente suelto, con el motor del extrusor, que es el que nos va a mover el extrusor. Así que bueno, cogeremos la correa que nos había sobrado anteriormente y lo que haremos será pasarla de aquí hasta el motor para poder tensarla y dejarlo también colocado.
Bueno, aquí habrá que pasar las dos partes de la correa hacia la otra parte por el agujero este que hay aquí, engancharlo al motor, y ahora pasamos aquí a ver cómo se engancha. Aquí pasaremos la correa de esta forma y aquí pondremos dos bridas para sujetarla, para que se sujete. Como podéis ver, aquí tenemos ya la correa sujeta con las dos bridas de aquí, y ahora pasamos a colocar la otra parte, que también era con dos bridas en la otra parte. Una vez tengamos ya la correa enganchada a esta parte del extrusor, tendremos que pasarla por aquí dentro, pasarla por el motor y sacarla por aquí debajo, con los dientes hacia arriba, como podéis ver aquí en el vídeo. Luego tendremos que pasarlo por aquí, pasarlo por el rodamiento que va aquí dentro que no se ve, volverla a sacar y la engancharemos a la otra parte del extrusor. Como podéis ver, aquí ya tengo la correa totalmente instalada, la hemos enganchado a esta parte y a esta parte de aquí. Ahora voy a acercaros la cámara para que veáis cómo se engancha la correa y por dónde pasa la correa. Aquí donde está la brida, la parte del ventilador de capa, podéis ver la correa enganchada. Ahí hay un pequeño soporte que se tiene que pasar la correa por arriba y sacar por abajo y poner una brida para sujetarla. Y a la otra parte del extrusor, donde vemos este pequeño muelle, podemos ver que va anclada de la misma forma. Luego tiene que pasar por el rodamiento interno que hay dentro de esta pieza de acrílico y después tiene que ir al motor. Como podéis ver aquí, sale por aquí el motor y va desde el motor, pasa por aquí dentro de la correa, un extremo engancha con el extrusor, la correa pasa por aquí, va a este rodamiento, sale por encima del rodamiento y vuelve a enganchar el extrusor. Así se nos queda totalmente enganchada. Ahora vamos a instalar el final de carrera del eje X. Aquí tendremos que coger el final de carrera que nos viene marcado con una X en el papelito. Tendremos que colocarlo instalado de esta forma para que al llegar el extrusor al final detecte que ha llegado al final y pare de moverse. Así que cogeremos dos tornillos de métrica 2, los pequeños que utilizamos ya en el otro final de carrera, y lo instalaremos aquí tal cual os he dicho. Una vez instalado el final de carrera, ya podemos ver que cuando llega el extrusor al final de la guía, toca aquí y activará el final de carrera para que el extrusor deje de moverse. Aquí tenemos ya el módulo de la pantalla para instalar en nuestra impresora. Desde aquí daremos todas las órdenes para imprimir, para parar la impresión y todo el rollo para poder imprimir. La verdad es que este módulo me está gustando, aún no lo he probado, pero bueno, podemos ver que tenemos la pequeña ruedecilla para movernos por el menú. En la Neta 8 nos venían 5 botones que la verdad que son bastante engorrosos. Esta ruedecilla también la incorporan las Prusa i3. La verdad es que estas ruedecillas parecen bastante cómodas a la hora de moverse por los menús. Cuando la montemos la probaremos a ver qué tal funciona la ruedecilla para moverse por el menú y podremos ver si son mejores los botones o la ruedecilla. Para montar la pantalla vamos a necesitar 4 tornillos de métrica 3×30 y 4 tuercas de métrica 3. Todo esto nos viene en las bolsitas de la impresora, como ya sabéis. También necesitaremos 4 pilares de estos o ajustadores de plástico de los más pequeños que nos vienen. También necesitaremos esta pieza de acrílico que irá colocada detrás de la pantalla. Para instalar la pantalla muy fácil, colocamos los 4 tornillos donde irá sujeta la pantalla en los orificios, los pasamos por aquí y ahora voy a ir explicándoos cómo va anclada la pantalla para que lo veáis mejor por la parte trasera. Colocamos los 4 tornillos, luego colocamos los 4 separadores. Aquí tenemos los 4 separadores ya colocados y ahora es el momento de poner aquí la pantalla. Así que cogemos la pantalla, sujetamos los tornillos para que no se salgan, ¿vale? Pasamos la pantalla, el módulo de la pantalla por los agujeros de los tornillos. Tened en cuenta que también tiene que pasar hacia adelante, la ruletilla y el botón tiene que salir por delante también. Están poniendo en carga, pero bueno, ahí tenemos ya la pantalla pasada por los tornillos. Lo que vamos a hacer ahora es poner 4 tuercas para que sujeten la pantalla firmemente al chasis. Una vez tengamos las 4 tuercas colocadas, lo que tendremos que hacer será apretar los tornillos para que la pantalla se nos quede bien fijada al chasis. Y aquí ya podemos coger la pieza que va colocada aquí, pasar los cables por dentro de la pieza y colocar ya la pieza en la parte trasera del módulo de la pantalla. Aquí ya colocamos 4 tuercas más para sujetar la pieza y ya tendríamos el módulo de la pantalla totalmente instalado en nuestra impresora. Una vez hecho esto y habiendo dejado todos los tornillos bien apretados, continuamos con el siguiente paso del montaje de la impresora. Lo que vamos a hacer ahora es instalar la placa en el lateral izquierdo de nuestra impresora. La placa va colocada aquí,
a la parte izquierda de la impresora, aquí detrás. Así que bueno, como consejo, antes de manipular la placa y para evitar la electricidad estática, los chinos ya han pensado en todo y nos han mandado esta especie de mini preservativos para colocarlos en nuestros dedos y así evitar pasar la electricidad estática a la placa y poder estropearla. Esto de utilizar guantes, una especie de mini guantes, lo habréis visto mucho en los montajes de ordenadores. Pues aquí viene a ser básicamente lo mismo. Así que bueno, a la hora de instalarla nos pondremos los mini preservativos estos, los mini guantes, para poder tocarla y no estropearla. Hoy día con esto puesto, a mí se me ha roto uno, se ha quedado un dedo aquí sin nada, pero bueno, esto es una risa, pero bueno, vamos a seguir con el montaje. Aquí ya podemos manipular la placa perfectamente, que no vamos a pasarle electricidad estática, ni vamos a romperla, ni nada. Esto bueno, es una tontería, pero bueno, si tenéis una pulsera antiestática y queréis usarla, pues mejor. Pero yo monté la Neta 8 sin estos guantes ni nada y no pasó absolutamente nada. La placa, en el caso de la Neta 8, se montaba lo último, ya que bueno, a la hora de arreglar todos los cables, a mí en teoría la placa debe ir colocada con el USB y la tarjeta hacia arriba, pero en mi caso en la Neta 8 se me quedó hacia abajo, porque estos cables, no sé si eran estos cables o los de los ventiladores, no me llegaban bien. Así que bueno, en principio vamos a instalarla con el USB hacia arriba, como tiene que ir, porque a la hora de arreglar los cables ya lo veréis, que tenemos que pasarlo por el rollo este negro que os enseñé. A lo mejor algunos se nos queda un poco corto, depende de la vuelta que le demos al cable por la impresora. Pero bueno, en principio vamos a instalarla hacia arriba, que es como tiene que ir, y luego ya si se nos quedaran cortos los cables, pues la giraríamos en el sentido de que nos llegaran todos los cables. Simplemente cogemos el tornillo de métrica 3×30, le ponemos un tornillo en cada agujero, pasamos el separador y una vez tengamos los 4 tornillos y 4 separadores, simplemente la pondremos en el chasis y la atornillaremos por detrás. Ahora que tenemos la placa aquí al descubierto, pues bueno, voy a daros un pequeño tip que he visto por internet que es recomendable instalarle a esta impresora o a la Neta 8, y es que es recomendable instalarle aquí este soporte para poner aquí un ventilador para que extraiga el aire caliente que producen los disipadores, ya que estos disipadores no suelen disipar mucho el calor, ya que es una placa barata. Pero bueno, cuando tengamos la impresora funcionando, simplemente imprimimos la pieza y le instalamos aquí un ventilador, conectando el ventilador a la fuente de alimentación a 12 voltios, por ejemplo, para que ya nos saque el aire. Bien, una vez visto este pequeño truco, voy a quitarme ya los guantes estos, que son súper incómodos, ya que ya no voy a tocar la placa con las manos de momento, y vamos a pasar al cableado de la impresora, a la instalación de la fuente de alimentación y todo lo demás. Aquí en la fuente de alimentación vamos a conectar los cables, tanto el de alimentación del enchufe como los de 12 voltios, que son el rojo y el negro con el conector verde. Aquí en corriente alterna entrada, en el L conectaremos el cable marrón del enchufe y en la N el cable azul del enchufe. La toma tierra, el color amarillo y verde, lo conectaremos aquí debajo de esta pletina. Si os tiene que quedar la fuente de alimentación conectada de esta forma: el cable marrón aquí, el azul en el siguiente, la toma de tierra aquí al chasis para evitar que nos dé la corriente si hay alguna derivación en la fuente de alimentación, el cable negro de los 12 voltios que irán en la placa aquí, en el DC output menos, y en el DC output más el cable rojo. Las otras conexiones que nos quedan disponibles, nos quedan disponibles 2 conexiones de negativo y 2 de positivo de 12 voltios. Estas las utilizaremos por si queremos instalar leche a nuestra impresora, para iluminar la zona de impresión, o simplemente para adornarla, o cualquier ventilador o cualquier cosa que funcione a 12 voltios. La fuente de alimentación irá colocada en la parte derecha de la impresora, si le miramos la impresora por delante, o en la parte izquierda si miramos la impresora desde atrás, ya colocada en el lado opuesto de donde hemos colocado la placa. Aquí simplemente necesitaremos 2 tornillos de métrica 3×12 y tendremos que cuadrar estos 2 agujeros de aquí con los del chasis, ya que son los únicos que cuadran. El chasis lleva más agujeros para cuadrar cualquier fuente de alimentación, es decir, que si se nos rompe esta fuente, compramos una parecida y podremos instalarla sin ningún tipo de problema. Una vez ya tengamos la fuente anclada al chasis, pues bueno, se nos quedará de esta forma. La verdad es que no tiene mucho misterio, simplemente colocar 2 tornillos y listo. Esta pieza que nos sobra por aquí, en teoría va colocada aquí, pero bueno, yo como tengo pensado instalar el ventilador, no voy a ponerla. Esto si queréis lo ponéis y si no, no hace absolutamente nada. Simplemente es decoración. Bien, hemos terminado de montar la impresora. A falta de arreglar el cableado y de instalar el cableado en la placa, sí que he visto en el manual que no nos viene nada referentemente a dónde instalar el final de carrera que va colocado aquí abajo. Así que bueno, voy a instalarlo para que veáis dónde va,
ya que bueno, siguiendo el manual no he visto en ningún momento dónde va a instalar. Se ve que a los chinos se les ha olvidado poner dónde va colocado el final de carrera. Pero bueno, para eso está este vídeo, para que le echéis un vistazo si compráis la impresora o tenéis curiosidad, y para ver ese tipo de cosas, si faltan cosas en el manual o demás. He de decir que estoy montando la impresora tal cual viene en el manual, para que si queréis ver el vídeo a la hora de montar la impresora e ir viendo el vídeo y el manual a la vez, y de paso pues en el vídeo vais viendo algunos pequeños trucos, consejos, o si falta alguna cosa como lo de final de carrera, pues bueno, podéis ir alternando el vídeo de montaje en español y el manual en inglés. Es una forma de, bueno, tener dos formas de diferente manera de ver el montaje de la impresora y de aclarar algunas dudas. Vale, este final de carrera irá colocado en la parte izquierda de la impresora, la he colocado así para que lo veáis mejor, y irá colocado de esta forma. Aquí encima del motor, apegado al chasis, tenemos dos pequeños orificios que tendremos que atornillar aquí el final de carrera. Así que nada, cogemos dos tornillos de los que hemos utilizado para el anterior final de carrera y lo atornillamos en la posición correspondiente. Una vez atornillado el final de carrera, pues bueno, ya pasaremos el cable por el agujero que hay aquí detrás y pasaremos el cable hacia la placa. He de decir que en esta impresora tenemos el final de carrera fijo. No sé si va a ser mejor tenerlo fijo a la hora de calibrar la impresora o tenerlo movible como ocurría en la Neta 8. Ya que en la Neta 8, si veis mi vídeo anterior de calibración de la otra impresora, veréis que yo me imprimí un soporte para poder mover el final de carrera al milímetro con un tornillo. Y la otra impresora, la Neta 8, la calibro en menos de 2 minutos, ya que puedo jugar con el final de carrera subiéndolo o bajándolo. En esta impresora, a la hora de calibrarla, que también vamos a ver en este vídeo cómo se calibra, os comentaré también si me ha costado más de calibrar que la otra net, o si el final de carrera fijo es mejor que esté fijo y no movible. Bueno, ahora también es un buen momento para conectar los cables que nos faltaban de los motores, de este motor y del eje del extrusor. Aquí conectaremos el cable nombrado como I-motor, lo conectaremos al motor del eje I, que será el eje de la base del extrusor. También conectaremos el cable del motor del extrusor, que nos viene marcado como el E-motor, extruder motor, y lo dejaremos ya listo para poder después conectar a la placa. También conectaremos el cable marcado con X-motor al motor X, que será el que desplazará el extrusor a derechas y izquierdas. Recordáis que dejamos la conexión por abajo, pues lo conectaremos. Ahora viene lo más divertido, lo que os gusta, pasar todo el batiburrio de cables hacia la placa y ordenarlos un poco. Así que bueno, esto cogerlo con paciencia, porque la verdad que pasar todo el cable por los tubos negros y demás cuesta un poco. Y bueno, pues básicamente lo que haremos será pasar todo este batiburrio de cables. Con un poco de sentido común, pues bueno, iremos pasando los cables por donde no molesten para el proceso de impresión y iremos añadiéndole la funda negra para protegerlos y que no se vean y que queden ordenados. Y estos, pues bueno, todos los de esta parte pasarán por aquí debajo, por debajo de las varillas roscadas, para que no influya ni se enganche con la varilla de deslizamiento, y pasarán por aquí abajo. Y bueno, aquí como podéis ver, pues ya me he pasado todos los cables que venían por aquí, por aquí, por aquí, por este agujero de aquí, y ya tengo aquí todo el ramal de cables listo para conectar a la placa. En teoría deben de ir por aquí los cables, por estos orificios, pero bueno, aquí se queda el cable suelto y siempre que movemos la impresora podemos llegar a pisarlo. Pues por eso aquí he improvisado y los he pasado por aquí, con una pequeña brida, y aquí ya no molestan en el desplazamiento de la correa ni nada. Como ya he montado una impresora, pues bueno, aquí estoy pasando el cableado sin seguir el manual, ya que tampoco viene nada. Y ya os digo, aquí es más sentido común a la hora de pasar los cables que otra cosa. Una vez los cables ya ordenados, se nos quedarán de esta forma. Los cables salen de aquí, pasan por esta curva de cables para que el extrusor se pueda mover, pasan por aquí, se empalman con los de la pantalla y por este agujero directamente a la parte donde está la placa para ya poder conectarlos. Como podéis ver aquí, se nos quedan una infinidad de cables que asusta verlos así, pero ya veréis que como cuando empecéis a conectarlos en la placa se queda en nada y se queda en un proceso de montaje de impresora súper sencillo. Aquí en el tema de las conexiones, pues bueno, no voy a explicar dónde va conectada cada cosa, ya que bueno, si descargáis el manual de la impresora, el manual que os viene en la tarjeta microSD, aquí os sale todo perfectamente detallado dónde conectar cada cosa. Y bueno, como los cables vienen marcados, no tendremos más que conectar, por ejemplo, este cable, el final de carrera X end stop, a donde nos llega aquí X end stop. ¿Vale? Así que ese proceso nos lo saltamos, ya que bueno, digamos que es para tontos conectar esto, ya que nos viene marcado tanto en el esquema
como en las conexiones. Una vez todo conectado, de momento lo dejaremos así, ya que si os habréis fijado nos quedan aún dos conexiones por conectar, que son los de la cama caliente que vamos a instalar ahora. Ahí me gusta instalarla al final del proceso para evitar lo que os dije, cualquier golpe, cualquier cosa y que se pueda estropear. Así que bueno, ahora vamos a instalar la cama caliente, terminamos de conectar, organizamos un poco los cables y vamos a encenderla ya por primera vez y a calibrar. Así que bueno, vamos a instalar primero la placa. Para instalar la cama caliente en nuestra impresora necesitamos los 4 muelles que nos vienen, 4 muelles, 4 tornillos de los más largos que nos han sobrado y 4 palomillas. Para que veáis cuál es el montaje del tornillo que tenemos que hacer en cada esquina de la cama caliente, pues bueno, aquí va un tornillo largo, luego irá un muelle, aquí ya ese tornillo con el muelle lo atornillaremos sobre la chapa metálica donde va la cama caliente y ya por debajo de esta chapa ya le pondremos la palomilla para asegurar que no se afloje el tornillo. Se nos tiene que quedar el tornillo en la cama caliente de esta forma, el tornillo por el medio, el muelle y por debajo la palomilla para evitar que se afloje el tornillo. Así que haremos esto en las 4 esquinas de la cama caliente. Una vez hayamos montado ya la cama caliente, pues bueno, le engancharemos el conector, enganchamos el conector y tendremos que unir estos cables a estos o ponerle otra cinta de estas. Lo recomendable sería instalar la cama caliente antes de pasar todos los cables por aquí, pero bueno, se me ha ido un poco la pinza. Pero bueno, al final no me he complicado, los cables de la cama caliente los he enredado aquí, los he pasado hacia allá y listo. Lo recomendable sería eso, que lo pasáis todo por el mismo cable, pero bueno, como a mí me da exactamente igual que esté con un cable o que dos, lo vamos a dejar así. Y bueno, aquí en la placa, pues bueno, ya conectaríamos los 2 cables de la cama caliente que nos faltaban. Ya arreglaríamos un poco todos los cables y ya tendríamos listas todas las conexiones de la placa de nuestra impresora. Pues bueno, aquí tenemos ya nuestra impresora montada. Ahora solo nos queda enchufarla a la corriente eléctrica a través del enchufe y ver que todo funciona y empezar a calibrarla para poder empezar a imprimir nuestras primeras piezas. Vamos a darle ya al botón de la regleta para enchufarla y aquí la tenemos ya enchufada. Como podéis ver, emite 2 pitidos, cosa que la Neta 8 no hace, simplemente se enchufa y ya está. Y aquí nos sale en la pantalla, a ver si puedo acercar el zoom para que lo veáis. Ahí podemos ver todo lo que nos sale en la pantalla, ¿vale? El proceso de impresión, la temperatura de la cama caliente, la del extrusor, que la impresora está lista para funcionar. Y ahora vamos a entrar aquí al menú, vamos a ver cómo funciona esto. Yo tampoco sé cómo funciona este menú con la ruleta, pero bueno, vamos a probarlo. Y lo primero que vamos a hacer es hacer un home, un vuelta a casa, como si dijéramos, de todos los ejes, para ver si funciona todo correctamente y todos los motores se mueven correctamente. Así que bueno, a ver, pulsando el botón de la ruleta, entraremos al menú y con la ruleta, pues bueno, iremos bajando. A ver si encuentro aquí la función home, imagino que será en control. En control, a ver qué tenemos por aquí. La verdad que está bastante bien esto de la ruleta. Prepare, a ver si lo tenemos por aquí. En prepare haremos un preheat, como haríamos en la Neta 8. Tengo que acostumbrarme a este menú, ya que es totalmente diferente al de la Neta 8. Position, ¿vale? Lo tenemos aquí. En la pantalla nos vamos a posición, le damos a la ruleta y nos vamos a auto home, ¿vale? Ya le daríamos aquí y empezaría el auto home. Bueno, pues voy a darle ya aquí al auto home para que veáis cómo vuelven todos los ejes a su punto inicial, es decir, irán hasta los finales de carrera y pararán de girar los motores cuando el final de carrera se active. Esto lo hará cada vez que vayamos a imprimir. Así que bueno, voy a darle aquí, se me ha ido esto, a auto home. Y ahí tenemos ya el auto home empezando. Como veis, van todos los ejes hasta sus puntos iniciales. Ahora está bajando el eje del extrusor hacia abajo hasta que toque con el final de carrera. Y aquí ya podemos ver pues que bueno, que todo funciona correctamente, que está trabajando bien el eje del extrusor, el de la cama caliente y tal. Después de hacer el auto home, tendremos que entrar al menú, irnos a control y darle aquí a Disable Steppers para que desactive los bloqueos de los motores, para poder mover cada eje con la mano. Muy importante, antes de empezar a calibrar nuestra impresora, tendremos que medir la distancia que hay de aquí a la mesa y poner esa distancia de aquí a aquí que sea igual que de aquí a aquí, para que esté totalmente nivelado el eje del extrusor. Luego de esto ya haremos el home all para que vuelva todo a su sitio
y a partir de ahí empezaremos a calibrar. Aquí lo que haremos será, pues bueno, lo que expliqué en el anterior vídeo de calibración de la Anet A8. Coger un folio y hacer que el folio pase rozando la boquilla del extrusor, situada aquí debajo, que frene un poco el folio, pero que no llegue a frenarlo del todo. Básicamente yo lo del folio ni lo hago ya a ojo. Básicamente yo lo del folio ya es que ni lo hago simplemente a ojo. Lo que hago es dejar la boquilla del extrusor que esté casi tocando una cama caliente, pero que no llegue a tocarla. Es decir, más o menos la altura que tiene un folio. Pues bueno, ya tenemos nuestra impresora calibrada. Ahora llega el momento de empezar a imprimir. ¿Qué es lo que haremos ahora? Pues bueno, nos iremos al menú, entraremos en el menú y entraremos en Prepare, en Preparar. Aquí en Preparar le daremos a Preheat Pla. Y aquí empezará a calentar tanto el extrusor como la cama caliente. Aquí también aprovecharemos, pues bueno, cuando se caliente, tocaremos la cama caliente con cuidado y veremos si efectivamente se ha calentado y está funcionando correctamente. Una vez tengamos ya el extrusor a 190-200 grados, esta se pone a 200 grados y la cama caliente a 50 grados, comprobaremos que la cama funciona y llegará el momento de introducir el filamento en nuestra impresora. ¿Por dónde se introduce el filamento? Pues se introduce por este orificio que hay aquí. Pulsaremos con cuidado de que no se nos bajen ninguno de los dos ejes, ya que si pulsamos muy fuerte y no aguantamos con presión hacia arriba, se nos puede bajar de un lado y se nos quedaría completamente descalibrada y tendríamos que volver a empezar a calibrar. Así que con cuidado pulsaremos aquí e introduciremos el filamento totalmente recto. Hay que introducirlo totalmente recto, porque aquí dentro tiene que entrar en otro orificio que hay abajo. Así que bueno, cogeremos el filamento totalmente recto, pulsaremos el tornillo este, haciendo presión hacia arriba, con cuidado de no quemarnos. Pulsaremos e introduciremos el filamento. Al principio os costará un poco, ya que tendréis que encarar un poco el filamento, pero bueno, una vez lo tengáis ya lo tendréis introducido. Si hacéis presión podéis comprobar que por bajo sale filamento. Esta es la comprobación que tendréis que hacer antes de imprimir. Ya tenemos el filamento puesto y hemos comprobado que sale filamento por la boquilla. ¿Qué hacemos ahora? Pues bueno, retiramos la tarjeta microSD de la placa, nos vamos al ordenador y introducimos cualquier archivo G-Code aquí. Descargaremos cualquier archivo de thingiverse.com, lo pasaremos por el Cura y lo pasaremos a la tarjeta SD en formato G-Code. De todos modos, en la descripción de este vídeo os voy a dejar un archivo G-Code con el cubo que yo voy a imprimir, un cubo de calibración para ver que sale todo perfectamente, para que imprimáis el mismo archivo. Simplemente os dejaré el archivo en un archivo WinRAR en formato G-Code que directamente tendréis que poner en la tarjeta SD y ponerla en la impresora. El archivo que yo os pasaré no tendréis que pasarlo por el Cura ni nada. Bueno, una vez ya hemos puesto la tarjeta microSD en la impresora, nos iremos aquí a la pantalla, pulsaremos el menú, nos iremos a iniciar SD Card, pincharemos aquí y le daremos a imprimir desde la tarjeta microSD. Iremos aquí, buscaremos el archivo P3ZI Calibration, en vuestro caso os pondré cubo de calibración para que lo encontréis antes y le damos a imprimir. Ahora está en proceso de imprimir, está calentando la cama caliente, está subiendo a 60 grados, ya que por defecto con el preheat se nos queda a 50 grados y ahora cuando caliente la cama empezará ya a imprimirnos la pieza, así que vamos a ver qué sale y a ver si le hemos calibrado correctamente. Pues bueno, esto ya empieza, señores, está haciendo un homol y va a comenzar a imprimir ya en unos pocos segundos, así que a ver qué sale aquí. Ya está empezando a imprimir, como podéis ver, voy a enfocar aquí la cámara para que lo veáis bien, a ver qué nos está haciendo aquí realmente. De momento parece que está empezando a hacer bien el cubo. De momento aquí lo tenemos, imprimiéndonos el cubo, ya tenemos la Anet A6 funcionando y de momento parece que nos está trabajando bien. La hemos calibrado correctamente, la hemos montado perfectamente y parece que está saliendo una pieza de calidad. Ahora en pasar 20 minutos vamos a ver cuál es el resultado. Ya nos he terminado de imprimir el cubo, como podéis ver. Ahora vamos a despegarlo de la base para ver cómo ha quedado. Simplemente haremos un poco de presión y se nos despegará de la cama caliente. Como podéis ver, ha salido bastante bien, con bastante calidad. Esto quiere decir que tenemos la impresora perfectamente calibrada. Podemos medir con un calibre para ver si se ha quedado de 2 centímetros, tal cual hicimos con la calibración de la Anet A8, que si no habéis visto la otra calibración os la dejo por aquí arriba con una tarjeta. Os recomiendo verla, ya que ahí explico también el tema de cómo configurar el programa Cura y demás.
También aprenderéis un poco, pues bueno, sobre cómo utilizar el programa Cura a la hora de darle cualquier temperatura de impresión, cómo pasar cualquier pieza bajada en Thingiverse.com a Cura para poder imprimirla y demás. La estructura de esta impresora es mucho mejor, la pantalla me ha gustado bastante más, es más intuitiva, mucho más fácil de manejar con la ruleta en vez de con los botones. Y bueno, por esos 30-40 euros que cuesta más que la otra impresora, yo os recomendaría ahora mismo esta impresora. Sí que es cierto que bueno, en esta impresora tenemos el final de carrera fijo, tal cual os he dicho, pero bueno, una vez la tenemos calibrada ya no tenemos que tocarla, a no ser que se descalibre. Así que nada, ya habéis visto que esto ha sido un vídeo largo de montaje, quería hacerlo en un vídeo. Si habéis llegado hasta el final del vídeo y os ha servido de ayuda este vídeo, pues bueno, me gustaría que dejarais muchos likes en el vídeo, ya que bueno, me ha costado muchísimo grabar este vídeo, me ha costado más del doble de tiempo que montar la impresora sin grabar y sin hacer nada, pero bueno, ya sabéis que me gusta hacer este tipo de cosas, hacer tutoriales de montaje para explicaros cómo funciona una cosa, cómo se ajusta, contaros pequeños trucos y demás, así que bueno. Si te ha gustado, dale un buen like. Si te ha servido de ayuda también, dale un buen like. A reventar el botón de like, a dejar comentarios sobre qué os parece el montaje de esta impresora. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que esta semana viene cargada de sorpresas, ya que tenemos otro dron muy especial para aquí, para el canal. A ver si puedo volarlo esta semana y subir el vídeo. ¡Nos vemos!